morning. I'm sorry for this late. Disculpen la demora. Empezamos ya con una clase más de día sábado. En esta oportunidad veremos un anuncio de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se dice anuncio? Curiosamente tenemos la palabra ahí, ad, que es una abreviación. Entonces, la palabra anuncio de publicidad puede tener diferentes nombres. Lo más común es esta abreviación de advertisement. Vamos entonces a empezar con la información de este anuncio de trabajo. En esta oportunidad les he organizado la información en dos columnas para que puedan identificar más fácil la información y luego la vamos a categorizar. ¿Ok? Tenemos aquí entonces la primera categoría se llama Company Name, que les puede sonar ya familiar. Aún así, lo pondremos en español para que vayan identificando cada categoría. Luego tenemos Category y Job Category. Vean cómo se organiza la información. La palabra Job se escribe trabajo después de la palabra Category. ¿Ok? Además, vamos observando en la segunda columna la información de estas categorías. Nombre de la compañía o vehicle, USA. USA es como se dice Estados Unidos en inglés. Deletreamos las palabras U, S, S, A. Letra A. Entonces continuamos. Categoría de trabajo, Technology. Location. Quizás la palabra locación les pueda sonar familiar, pero en español utilizamos más la palabra ubicación. Ambas están correctas, pero utilizaremos acá la palabra ubicación para location. En este caso, algo cultural. Si dice USA, siempre tendremos dos informaciones importantes. Una, por ejemplo, dice Columbus, que puede ser la ciudad, el distrito, puede ser el pueblo. Tenemos varias diferencias allí. Y luego siempre va a aparecer una sigla de dos letras, donde es la abreviación del estado. Así como en Chile pudiéramos poner el número de la región, en Estados Unidos siempre acompañarán la ciudad o el pueblo con el estado al que pertenece. En este caso, OH significa Ohio, el estado de Ohio. ¿Ok? Mucha atención con esa información. Position type, tipo y posición. En este caso nosotros hablamos de tipo de trabajo. Position se le dice al puesto. Pero para la información general he puesto trabajo para hablar la categoría del trabajo o las características de esta posición o puesto. En este caso es full-time, que es un concepto relativamente conocido hoy en día en español cuando trabajamos tiempo completo. Y luego dice employee, empleado de tiempo completo. Podemos suponer, quizás, aunque recuerden siempre que en las comprensiones de lectura no hacemos tanta suposición, porque culturalmente de un idioma a otro, las formas de trabajo cambian. Podríamos suponer que full-time employee es un trabajo con contrato. Pero como ocurre en Chile, no es necesariamente en todas las situaciones. ¿Sí? Uno puede tener en Chile un trabajo con contrato, full-time, de tiempo completo, pero sin contrato. Solo con otro tipo de acuerdo laboral. Experience. Tenemos la palabra experiencia. ¿Sí? Experiencia es similar. Y aquí lo que requiere el anuncio es 2 to 5. 2 a 5 años de years, años de experiencia. Desired, miren acá, desired educational level. En el orden opuesto organizamos las palabras como level, nivel, education, educacional, desired, deseado. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esta información, lo que hacemos, espera un segundo. Cuando tenemos esta información es normalmente el tipo de
nivel educacional alcanzado. Por ejemplo, para el inglés, la alternativa o equivalencia a una licenciatura, a un primer grado en la universidad, se le llama bachelor, aunque hay algunas diferencias en cantidad de años y contenidos, pero en general bachelor es la alternativa para licenciatura y aquí piden licenciatura en science. Observen muy bien cómo se escribe science, la pronunciación es similar, pero se escribe diferente, que no los distraiga esa escritura. Luego continuamos con travel amount, y aquí este concepto lo vamos a modificar un poquito, porque dice travel, viaje. Observen cómo cambia la palabra de travel al inicio a viaje al final. Y amount significa literalmente cantidad, pero en este caso se refiere a la frecuencia de viaje de este tipo de trabajo. Y es 100%. 100% va a tener que viajar esta persona. Y luego date posted, para saber desde cuándo está ese aviso. Y dice, ¿cuándo dice? Fecha, date, publicado, posted, ¿sí? Y tenemos January. January, ¿les suena eso? ¿Qué puede ser January? ¿Han escuchado la palabra Janeiro, Río de Janeiro? La palabra Janeiro es similar a January. Y si es que algunos se han preguntado, Janeiro significa enero en portugués. En inglés, January, ¿qué creen que significa? Enero. Río de Janeiro se llama así porque fue el mes en que fue fundado. Entonces tenemos January, enero, 25, 25th, 2008. Esa fue la fecha en que se publicó este trabajo. ¿Ok? Vamos ahora a revisar las categorías: nombre de la compañía, Obicle, USA, categoría del trabajo, Technology, ubicación, Columbus, Ohio, tipo de trabajo, Full-Time Employee, experiencia, 2 to 5 years of experience, nivel educacional deseado, Bachelor of Science, o sea, lo mínimo que la persona pudo haber estudiado es eso, no cuarto medio, sino un poco más, o secundaria. Cantidad de viajes, 100%, tiene que tener disponibilidad para viajar. Y la fecha de publicación, enero 25 del 2008, ¿ok? Lo que vamos a hacer con estas categorías ahora, observen muy bien, es que le vamos a asignar a cada categoría, en el caso de Company Name, le vamos a asignar una pregunta para ir practicando cuál sería la pregunta para esta información en un ejercicio del examen. Cuando hablamos de company name, le decía la otra vez a algunos estudiantes, uno piensa en una compañía, en una marca, ok, podemos decir que una marca es un qué, ¿cierto? Pero una compañía normalmente la conforman personas. Por lo tanto, vamos a utilizar la palabra who, que significa quién. Who entonces va a ser la palabra que identifique las personas que se mencionan en este aviso, ¿sí? ¿Quién? Anotando entonces en su cuaderno la palabra who, que la estaremos revisando desde diferentes perspectivas para cuando aparezca en la pregunta podremos saber a qué información se refiere. Who siempre va a preguntar por las personas o instituciones conformadas por personas. ¿Se han dado cuenta que cuando uno dice me contrataron o me echaron, habla de un plural? Un plural no definido, pero decimos ellos. O sea, esas personas. Y nos referimos a la empresa, ¿ok? Me dieron un aguinaldo, como se acostumbra ahora en septiembre a recibir un extra por fiestas patrias. Continuamos entonces con la categoría de Job Category. Job, trabajo. Ahí sí utilizamos la palabra what, que significa qué. Recuerden, who, quién, what, qué. Luego tenemos where, ¿sí? Location. Where significa dónde. Vamos anotando estas palabras, who, what, and where, y sus respectivas traducciones en español para que las identifiquen mucho más rápido cuando aparezca en el examen en las preguntas. Luego dice how. How es la pregunta que pide características. En el caso de position type y describimos cómo es el trabajo, lo más probable es que la respuesta sea full-time employee,
¿sí? ¿Cómo? Entonces, how es un cómo. Luego nos saltamos a otro tipo de how que probablemente si han estudiado inglés pueden haber tenido algo de esto en clases, pero para quienes nunca hayan estudiado inglés, vamos a enfocar esta clase para todo tipo de estudiantes. How inicialmente solo significa cómo, pero acompañado de otras palabras como many. Puede que algunos hayan escuchado how old cuando preguntamos por la edad. Entonces, how many se refiere a cantidad. Many significa mucho, en general. Entonces, si uno junta la palabra como muchos o como muchos años, years, no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a modificar las dos palabras a una palabra del español. Por lo tanto, how many lo traduciremos en cuánto. ¿Cuántos años? Experiencia, entonces, 2 a 5, 2 to 5 years of experience. ¿Cuántos años? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto entonces tenemos la expresión? Pero luego si volvemos a categorías, en el caso de nivel educacional, uno empieza a pensar, ¿qué es? ¿Una persona? ¿Un lugar? ¿Cantidad? La educación o el nivel es un concepto abstracto. Por lo tanto, lo vamos a asociar a categorías de la misma forma que la segunda opción, job category. Tenemos la palabra qué, pero también tenemos which, que significa cuál. Y si ustedes se dan cuenta, las utilizamos en la misma situación. Quizás which, que es la palabra cuál, la utilizamos cuando especificamos la categoría un poco más. En este caso, job category, en la segunda opción dice que, solo por categoría de trabajo, pero aquí tenemos más específico, nivel educacional deseado. ¿Ok? Y caemos en otra expresión de dos palabras. Tenemos how much, a diferencia de how many. Por un lado, ambas significan cuánto, pero si se dan cuenta, hay un cuánto en general. Decimos cuántos años y ahí yo puedo contar. Y la respuesta va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. How many, entonces, se refiere a todas las cantidades que puedo responder con números cardinales, se les dice, números del 1 al infinito, pero números en sí. Pero cuando esos productos o cosas u objetos los agrupo en medidas, como litros, kilos, ¿qué más podemos decir? Gramos, podemos decir monedas en general, medidas monetarias, voy a utilizar la palabra how much para cómo. De hecho, se asocia para preguntar cuánto cuesta, ¿no? How much, entonces, se refiere al porcentaje. How much availability to travel. Entonces, o how much time, podemos decir cuánto tiempo o solo cuánto. Entonces, how much se puede asociar a tiempo y dinero en general u otras categorías como medidas, ¿sí? Y finalmente vamos a la palabra para fechas, ¿sí? Y en fechas tenemos when, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Entonces tendremos esta pregunta no para preguntar la hora. Si se fijan, nosotros no decimos cuándo necesariamente para la hora. En este caso, cuándo, anoten ahí, significa pregunto por el día, el mes y o el año. Pueden ser las tres categorías o una de ellas solamente. ¿Ok? Tenemos nuestra información y ¿qué creen? Ahora que revisamos una última oportunidad, Opical USA, Technology, Columbus, Ohio, full-time employee, 2 to 5 years of experience, Bachelor of Science, 100% of travel availability, January 25th, 2008. Toda esta información ahora nos toca agruparla para poder responder las preguntas. Y yo me voy a mover para allá, ¿sí? Un poquito para acá. Y ahora sí, observamos lo que tenemos aquí. ¿Qué creen cuando preguntamos who? ¿A qué tipo de información me voy a referir directamente en el aviso? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir al aviso. Who offers? Who, ¿recuerdan que era who? ¿Lo anotaron? Who offers a technology position? Y ya podemos anticipar la información que respondía a who. ¿Sí? Entonces, en este caso, la opción de who offers a technology position, vamos a ir al texto y cuál de estas categorías habíamos relacionado con la palabra who, que se refiere a quién. ¿Encontraron la información? Vamos a responder ahora entonces
Les pongo aquí en español y en inglés. Y ahora sí, who, y ahí tienen la información. Who, ¿qué letra puede ser para who offers a technology position? Respondan mientras ustedes en sus salas. Si pueden responder en el chat, mucho mejor. Y aquí, entonces, vamos con la respuesta. Who se refería a la compañía. No confundir con Ohio State, que es el estado. Columbus, para algunas personas, si les sonaba al nombre Colón, porque de hecho es el apellido en inglés de Cristóbal Colón, no necesariamente habla de la persona porque estaba en la categoría lugar o estado, ¿sí? Ubicación. Bachelor of Science puede ser una persona con licenciatura, un licenciado, pero en este caso no estaba en la categoría de who, ¿sí? Which is the job category? Volvemos entonces a la categoría job category. Recordamos que ahí pusimos la palabra what or which porque se usan indistintamente. Y la información para which, ¿cuál sería acá? Letra B, a technology position, ¿sí? Tenemos entonces job category, technology. Y así vamos continuando con las preguntas. Por ejemplo, where. ¿Recuerdan qué información correspondía a where? Aquí hay un tricky question y hay una tricky answer. Hay dos preguntas capciosas. Primero, porque la información puede estar similar. Y segundo, es capcioso o tricky con pillería, porque una de ellas es más precisa que la otra. ¿Se dieron cuenta? Vamos a ver entonces cuál de estas categorías habla de where. Veamos. Tipo, categoría, where. Ahí tenemos, where. Entonces, tenemos esta información, location, Columbus, Ohio. Y volvemos a nuestra pregunta. ¿Dónde es este trabajo? Y la respuesta correcta es la más completa que hay. Puedo quizás poner, sí, es en Estados Unidos, USA, letra B. Pero en Ohio, USA es mucho más preciso. La palabra Columbus en este caso no aparecía. Continuamos entonces. Where, Columbus, Ohio. ¿Sí? La siguiente es, what is the job like? Y aquí aprovechamos de estudiar los tipos de categorías de contrato o forma de trabajo. Entonces tenemos half-time, half significa la mitad, part-time, que no necesariamente es la mitad, puede ser tiempo parcial o parte del trabajo. Parte de la jornada completa, puede ser 3/4 de la jornada laboral o puede ser algunas horas. Siempre hay categorías para definir dentro de part-time. La diferencia es que es por turnos o por diferentes horarios. Freelance se refiere a un prestador de servicios. Entonces no hay un contrato de por medio y cuando me envían un trabajo, hago la labor, me pagan por eso y el resto del tiempo puedo trabajar en otros lugares. Full time, entonces, la categoría para tiempo completo. Volvemos entonces a lo que teníamos en el texto. Experiencia. How. Porque en la pregunta what like hay otra pillería. Vamos a ir aprendiendo poco a poco que las preguntas exactas, qué o cómo o cuál, pueden tener otras opciones. Entonces, siempre preguntamos cómo es el trabajo o qué tipo de sistema es. Pero aquí hay un concepto en inglés que es la combinación de what like y esas dos palabras significan un how. Ambas opciones preguntan por características. Por lo tanto, what is the job like? La suma de what con la última palabra like significa cómo es el trabajo, ¿sí? Y la respuesta, full time. Número 5. How many years of experience are required? ¿Cuántos años de experiencia se requieren o necesitan? How no era solo la opción. Aquí pusimos entonces how many years. La pregunta dice exactamente la información que tenemos aquí. Y vamos entonces identificando la pregunta, how many years. Y aquí cuidado porque el ojo también se puede engañar. Y esos números todos aparecen en el texto. Entonces hay que buscar la información precisa. Y en este caso no es 2, no es 5, no es no experiencia, sino que de 2 a 5 años. ¿Ok?
Y tenemos entonces las últimas preguntas, which, how much y when, a las que podríamos esperar preguntas del tipo ¿cuál? ¿Cuál nivel educacional? También puedo esperar una pregunta del tipo ¿qué nivel educacional? How much? ¿Cuánto tiempo de viaje? O cuánta regularidad, con qué frecuencia. Y van a aparecer preguntas variadas relacionadas con la cantidad. Recuerden en cantidad que está how many y how much, ¿sí? Entonces, toda esta información siempre la idea es que la vayamos aplicando. Vamos ahora a mostrarles que esta información venía muy organizada. Separamos las categorías, les puse en colores, la traducción, para que pudieran identificar dónde estaba la información para cada pregunta. Pero en un aviso normal tenemos que hacer ese ejercicio nosotros. Así que con este ejercicio y ya el ojo entrenado para buscar este tipo de palabras de preguntas, vamos a ver lo más importante al inicio de un anuncio es the heading, el título. El título nos dará información importante para anticipar de qué se trata el trabajo. Por ejemplo, acá tenemos la expresión babysitter. Cuidado que mucho tiempo atrás había una telenovela en que cambiaban una de las letras T y sonaba a sister. Esa palabra no existe. En inglés, la palabra de niñera se dice babysitter porque mantiene sentado al bebé. Es de sit, sentar, ¿sí? Para sentar a los bebés o mantenerlos quietos, ¿sí? Así que cuidado con la forma de escribir esta palabra porque puede que la hayan aprendido de forma errónea por esa telenovela. Vamos a identificar aquí qué información nos proporciona y cómo puedo categorizar, aunque el orden de la información no sea tan definido como lo anterior, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Babysitter es un what. Sí, puedo preguntar por la persona que, o también puedo preguntar por el puesto de trabajo. Es cierto, busco una persona, pero ¿qué tipo de empleo? Y hablo de el empleo o el trabajo y eso es un qué, ¿ok? Así que el nombre del trabajo puede ser para un who o para un what. Cuidado que ambas opciones son posibles. Entonces, podemos tener what, qué trabajo es, o qué oficio, o qué profesión. Y luego tenemos who para el tipo de persona, ¿sí? Además, who va a requerir la información extra de que requieren o necesitan una girl, una chica, no un chico. Una niña, pero con información importante. Esta información especifica acá que tiene que ser 16 years old. Entonces dice 16, 18 year old. Una chica entre los 16 y 18 años required, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cómo la información se va especificando y las preguntas relacionadas con esto. Teníamos how old. La palabra how siempre es lo que usamos para características y además vamos a especificar la categoría años. Previamente vimos how many years, pero eso no es la edad, sino la cantidad de años de trabajo o la experiencia laboral. En el caso de how many years, no es la pregunta para la edad de una persona, sino los años de experiencia. How many years has this house? Puedo preguntar por cuántos años tiene esta casa. Y eso es antigüedad, a diferencia de edad de una persona que tiene su pregunta específica. How old, ¿sí? ¿Cuántos años? Continuamos con el resto de la información. Teníamos que previamente podíamos hacer un which, un how old, un how much. Y miren acá, 3 nights, 3 noches weekly, por semana. Friday, Saturday, and one more day, and other days. Entonces tenemos el viernes, el sábado y otro día, ¿sí? Y ese otro día, viernes, sábado, es entre las 6 y las 12 p.m., o sea, en la tarde. Para toda esta información, también tenemos el when. Recuerden, habíamos visto para mes, para día, para año, y además podemos especificar
detalles importantes dentro de esas categorías de tiempo. Dentro del mes, qué día. Dentro de la semana, qué momento del día. Y la hora va a incluir solo porque es una categoría en general de tiempo, ¿sí? Aunque hay una pregunta específica para la hora. Tenemos entonces 3 nights a week, también es frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia, diferente a días y diferente a time, hora. Luego aparece otra información que no siempre se publica. Aquí hablamos de wage, que es el sueldo, ¿sí? Ese sueldo se puede dividir si es un sueldo constante o es variable. Se paga a veces o siempre vas a ganar lo mismo. En este caso, wage lo vamos a dejar como el sueldo en general. Y ese simbolito que aparece allí, que es también cultura del inglés aprenderlo, es el símbolo de la moneda en Inglaterra. En inglés se dice pound y dice entonces 9 pounds, o en español sería libra esterlina, 9 libras, ¿sí? 9 libras por hora, per hour. Ese per no es del inglés, es del latín, pero aún así se utiliza en español per cápita, por ejemplo, por cabeza o por persona. Y es cuánto vas a ganar por hora, 9 libras. Y como hablamos de dinero, continuamos hablando de how much, ¿sí? ¿Cuánto? Recuerden que el símbolo peso de nosotros es diferente en otros países según el nombre de la moneda. Y finalmente, experience. Recuerden que preguntábamos con what o which. Experience, y aquí no es experiencia en años, sino que habla de experience en general, el tipo de experiencia, no en cantidad. Dice with children, experiencia con niños. ¿Qué tipo de experiencia entonces? Experiencia con niños necesaria. Finalmente, where to. Tenemos la pregunta ¿a dónde? ¿A dónde llamo? ¿A dónde me comunico? Y este ¿a dónde? Lo veremos más adelante como tipos de preguntas en inglés. Observen y escuchen, observen lo que dice ahí. Dice where, ¿dónde? To, al final pongo la palabra to. ¿Qué sucede en inglés, en español, perdón? Este to se va a mover al inicio y voy a decir ¿a dónde? Observen cómo se reorganizan las ideas respecto inglés del español. Y ese dónde solo nos otorgan un número de teléfono. ¿Ok? Please phone, por favor llame. Bien, ¿a dónde tenemos entonces la forma en que se organiza el a al inicio y en inglés al final? Así tenemos entonces un aviso en inglés, tanto en situación normal, contexto normal, o cómo organizaríamos las ideas si las pudiéramos trabajar en clases. Recuerden esto porque cada sección del examen puede incluir un aviso de trabajo, o recuerden, hemos visto previamente que puede ser que ofrezco un puesto de trabajo o requiero, yo busco trabajo y ofrezco mis servicios. ¿Ok? Disculpen nuevamente, sorry for the delay, disculpen por la demora. Espero que esta clase les haya servido para categorizar, que es el objetivo de hoy, y organizar las ideas que nos entregan. Que tengan un muy buen fin de semana y una muy bonita celebración de Fiestas Patrias. Thank you very much. Bye bye.